Hola, bienvenido a mi canal Master Math y Probabilidades. Yo soy el profesor Jairo y en este ejercicio te voy a enseñar a calcular la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos establecidos en este enunciado que tenemos acá. También, si prestas bastante atención, te estaré enseñando algunos conceptos fundamentales para que puedas resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con este tipo de probabilidades. Bien, sin más de más, comenzamos. Bien, entonces aquí el primer inciso que vamos a desarrollar sería ¿cuál es la probabilidad de que solo uno de ellos apruebe estadística? Bien, entonces los dos sucesos involucrados en este planteamiento dice Pedro tiene la probabilidad del 60% de aprobar estadística, o sea, estamos hablando de Pedro y de la materia de estadística, mientras que Ricardo, ya sería la siguiente persona, tiene una probabilidad del 70% de aprobar la misma materia, o sea, ambos están llevando estadística y ambos tienen estas probabilidades de aprobar la materia. Entonces ahora la pregunta sería, ya directamente aplicando, dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo uno de ellos apruebe estadística? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es plantear las probabilidades respectivas. Entonces, asignemos a P como Pedro, por lo tanto, aquí tendríamos la probabilidad de que Pedro apruebe estadística. El ejercicio nos dice que es el 60%. En tanto, por 1 sería 0,6. Entonces, es muy importante saber si esta es la probabilidad de que Pedro apruebe, ¿cuál sería la probabilidad de que no apruebe? O sea, para eso tendríamos que aplicar la regla del complemento, o sea, la probabilidad de que no apruebe Pedro. Por lo tanto, esto sería 1 menos la probabilidad de que apruebe, de que Pedro apruebe. Por lo tanto, esto sería 1 menos la probabilidad de que apruebe la materia, o sea, apruebe estadística, 0,6. Por lo tanto, sería 0,4. Esto de acá es por el lado de Pedro. Pero también tenemos otro dato importante, que es la probabilidad de que Ricardo apruebe estadística, que sería el 70%. Por lo tanto, el siguiente suceso sería la probabilidad de que Ricardo apruebe, que sería el 70%, o sea, 0,7. También es importante saber, porque estos son datos que vamos a necesitar, cuál es la probabilidad de que Ricardo no apruebe. Y para eso aplicaríamos también la regla del complemento. O sea, sería 1 menos la probabilidad de que Ricardo no apruebe. Estos son los conceptos que hay que tener muy en claro a la hora de calcular probabilidades, tanto la probabilidad normal como la regla del complemento. Por lo tanto, aquí sería 1 menos 0,7. Esto nos lleva a que la probabilidad de que Ricardo no apruebe estadística sería 0,3. Hasta aquí no hemos contestado la pregunta porque necesitamos estos datos. Ahora vamos a hacer formalmente el planteamiento ya del ejercicio. Si bien es cierto que nos pide cuál es la probabilidad de que solo uno, dice, solo uno de ellos. Entonces, eso es importante hacer notar. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que solo uno de ellos, vamos a colocarle S, que indica solo uno de ellos. ¿Qué quiere decir? De que si aprueba Pedro, obviamente no va a aprobar Ricardo. Por lo tanto, aquí tendríamos la probabilidad de no Ricardo. Entonces, esto acá es una R. Pero también se puede dar el caso de que no apruebe Pedro, o sea, la probabilidad de que no apruebe Pedro, pero sí apruebe Ricardo. En cualquiera de estas dos situaciones, fíjense ustedes, estamos tomando en cuenta los dos casos posibles. En el primero, aprueba Pedro, pero no Ricardo. O indica adición, si no aprueba Pedro, aprueba Ricardo. En ambas situaciones, solo uno aprueba. Por lo tanto, colocamos la probabilidad de que solo uno apruebe, ya vamos colocando los datos. La probabilidad de que apruebe Pedro sería 0,6, el dato que tenemos acá. 0,6. Y esto de acá multiplicado por la probabilidad de que no apruebe Ricardo. Es importante tener esta probabilidad acá. Por lo tanto, esto sería 0,3. 0,3. Luego
Ahora, la probabilidad de que no apruebe Pedro, que sería 0,4, dato que ya habíamos calculado previamente, por la probabilidad de que apruebe Ricardo. O sea que aquí solo aprueba Ricardo. Por lo tanto, esto sería 0,7. Bien, entonces acá sacando el resultado aquí sería 0,6 por 0,3. Aquí va a dar 0,18. 0,18. Luego la probabilidad, aquí más la probabilidad de 0,4 multiplicado por 0,4 multiplicado por 0,7 va a dar 0,28. 0,28. Por lo tanto, al sumar ambas probabilidades, tendríamos 0,36. Si ustedes suman esta probabilidad, le va a dar 0,36. Bien, en el siguiente inciso, estoy seguro de que lo vas a entender a la perfección. Ya con esta base, estoy más que seguro que lo vas a entender muy bien. Bien, escríbenos en los comentarios hasta aquí qué te ha parecido el video, si lo has entendido perfectamente. Y si tienes alguna duda en alguna parte, déjalo escrito también en los comentarios, que estaré gustoso de despejar tu duda. También te sugiero que te registres a nuestro canal para que nuestra comunidad siga creciendo y además para que también estés atento a todos los videos que subimos y así puedas beneficiarte de todo el conocimiento que nosotros aportamos, ¿no? El conocimiento de valor que nosotros aportamos. Bien, entonces vamos al inciso B respectivo. Ahora, en el inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos apruebe estadística? Ahora ya estamos en lo que nos interesa. Esta parte ya no nos interesa mucho porque en sí es a lo que hemos venido este video, a lo que hemos creado este video. Que no ocurra ninguno de ellos, o sea, que no ocurra la probabilidad de que Pedro apruebe y que tampoco ocurra la probabilidad de que Ricardo apruebe. O sea, ninguno de ellos va a aprobar la materia de estadística. Entonces, eso es el cálculo que vamos a hacer. Recuerda, en el inciso A tendríamos que la probabilidad de que no apruebe Pedro, ¿no? Era el complemento de que no apruebe Pedro, era el complemento de 60%, o sea, 0,4. ¿No? Este dato lo hemos calculado en el anterior inciso. Luego tenemos la probabilidad de que no apruebe Ricardo, o sea, el complemento de 0,7. Por lo tanto, sería 0,3. Ahora bien, ya vamos a plantear el ejercicio o el inciso que tenemos acá. La pregunta es planteada, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos apruebe la materia? Coloquémosle n de que ninguno de ellos aprueba. Por lo tanto, esto quiere decir de que no aprueba Pedro multiplicado por la probabilidad de que no apruebe Ricardo. Es tan simple como esta expresión de acá. Aquí no involucra el o, más bien involucra el y, la regla de la multiplicación, ¿no? Para los sucesos que son de tipo independiente y también para sucesos que son excluyentes. Entonces, que dicho sea de paso, aquí en la parte superior derecha te dejo el enlace para que veas un video que tenemos al respecto de los sucesos que son excluyentes, ¿no? Que tienen mucha relación con el diagrama de Venn. Entonces te dejo aquí en la esquina el enlace para que puedas ir a ver ese video. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, ya siguiendo con la resolución del ejercicio, simplemente tan sencillo como multiplicar sus respectivas probabilidades que ya hemos tenido en el inciso anterior. La probabilidad de que no apruebe Pedro, o sea, sería 0,4 multiplicado por la probabilidad de que no apruebe Ricardo. 0,4 multiplicado por 0,3. Y haciendo ya la multiplicación directamente 0,4 por 0,3 nos va a dar 0,12. Y si esta expresión lo multiplicamos por 100, nos daría el 12%. Por lo tanto, la probabilidad de que no apruebe Pedro y tampoco apruebe Ricardo, o sea, ninguno de los dos, o también pueden llamarlo la probabilidad de que no ocurra ninguno de estos sucesos, es de 0,12 o el 12%. Bien, entonces, ahora el siguiente ejercicio, que les recomiendo que estés muy atento
porque está buenísimo, veremos otro tipo de planteamiento. Por ejemplo, ese ejercicio es el siguiente. Aquí dice, en un aula, el 50% de los alumnos aprobará estadística, el 60% aprobará cálculo y solo un 30% aprobará ambas materias. Por lo tanto, aquí al leer el enunciado, debemos entender que con tan solo ver que el ejercicio dice ambas, o sea, suceden ambos sucesos al mismo tiempo, entonces es fácil entender que estos sucesos son mutuamente no excluyentes. Que nuevamente, como le decía, dicho sea de paso, aquí en el lado superior derecho estará el enlace para que ustedes vayan a mirar los sucesos excluyentes, no excluyentes y he hecho algunos cálculos de probabilidad respectivos. Entonces aquí vamos a dar por supuesto de que entiende bien esa parte y vamos a hacer la aplicación directamente de este ejercicio. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. Dice, si seleccionamos a un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe? Fíjense usted, dice, no apruebe ninguna de las dos materias, o sea, que no ocurra ninguno de los dos sucesos, que no apruebe ni estadística ni cálculo. Esas son las materias que están planteadas aquí, estadística y cálculo. Bien, entonces para hacer esto de acá, lo primero que tendríamos que calcular, o bueno, plantear el ejercicio sería de la siguiente manera. Esto es la probabilidad de que no ocurra aprobar la materia de estadística, voy a colocar E como estadística, y tampoco apruebe cálculo, o sea, ninguno de los dos. Y aquí lo que vamos a hacer es plantear la ley de Morgan. La ley de Morgan establece lo siguiente, o sea, yo lo puedo expresar así. Fíjense cómo esta partecita que indica intersección o la I se vuelve unión. Eso especifica la ley de Morgan. Y ahora la barrita ya no solamente va para E y para C, sino para toda esta parte de acá. Entonces la ley de Morgan establece esa relación. Y luego a partir de acá ya podemos aplicar en la teoría de las probabilidades el complemento. La ley del complemento. 1 menos la probabilidad de que ocurran ambos, o por lo menos ocurran uno de los dos sucesos. Bien, entonces aquí está planteado el ejercicio. Entonces lo que en realidad tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que ocurra E o que apruebe estadística o que esta unión indica o que apruebe cálculo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de los sucesos que son mutuamente no excluyentes. Por eso es muy importante que antes de ver este video, te recomiendo que vayas a ver, ¿no?, el video ya recomendado. Bien, entonces aquí vamos a ver la probabilidad de que ocurra que apruebe estadística o que apruebe cálculo. Por lo tanto, según la regla de los sucesos no excluyentes, esto es igual a la probabilidad de E más la probabilidad de C menos la probabilidad de que ocurran ambos sucesos. Por lo tanto, acá lo que tendríamos que hacer es calcular esa respectiva probabilidad. Y aquí tenemos la probabilidad de E unido C. Por lo tanto, la probabilidad de que apruebe estadística dice que es el 50%, lo tenemos acá. En tanto por 1 sería 0,5. Más la probabilidad de que apruebe cálculo, que lo tenemos acá, es el 60%. En tanto por 1, 0,6. Menos la probabilidad de que aprueben ambas, que estaría el 30%. Lo expresamos en tanto por 1, ¿no? Entonces aquí sería 0,5 más 0,6 sería 1,1. Menos 0,3 sería 0,8. Por lo tanto, esto de acá sería como resultado 0,8. Y si lo multiplican por 100, el 80%. ¿Qué quiere decir esto acá? Que el 80% hay una probabilidad de que del 80% de que este alumno seleccionado al azar apruebe estadística o apruebe cálculo o apruebe ambas materias. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta parte de acá, de que no apruebe ninguna materia. Pero este dato de aquí es lo que nos interesa, esto de acá,
pero este dato nos sirve. Porque fíjense que aplicando la probabilidad de que no ocurra ni E, o sea, no apruebe estadística y no apruebe cálculo, aplicando la ley de Morgan y luego la ley del complemento, vemos que esto es necesario. O sea que este 0,8 es necesario para nuestro respectivo cálculo. Y eso es lo que vamos a calcular aquí. Por lo tanto, aquí tendríamos la probabilidad de que no apruebe estadística y tampoco apruebe cálculo. Esto es igual y establecemos a 1 menos la probabilidad de E unido C. Y eso es lo que tenemos acá, que sería 0,8. Esto sería 0,8. Bueno, esta partecita aquí está un poquito mal, la vamos a borrar, la vamos a acomodar y sería 0,8. Por lo tanto, la probabilidad de que no apruebe ninguna de las materias sería 0,2. O el 20% si lo multiplicamos por 100. Bien, espero que este video te haya gustado, ¿no? Y no te olvides de registrarte en nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para que recibas todos los videos correspondientes a todo lo que tiene que ver con probabilidad. Sin más, me despido de ustedes hasta el próximo video.